El día de hoy vamos a hablar de Historia del Universo Marvel por Mark Waid en esta edición de lujo por Panini Comics España, así que vamos a ir. Bueno, como lo habíamos hablado al inicio, vamos a hablar de la edición de lujo de la Historia del Universo Marvel publicada por Panini Comics en España. Esta es una edición muy similar a los Absolute Editions de Estados Unidos, que vienen con el cofre para guardar el libro adentro. Y el libro pues es una edición bastante alta, con dimensiones bastante grandes. Como podemos ver, está muy bien hecho. Marvel Treasure Edition sería la edición. Comparado con un paperback de los normales, pues vamos a ver que sí es mucho más alto y mucho más ancho. Pero bueno, esta edición está muy bonita y a mí me gustó bastante. La historia como tal pues es un poquito más de aprendizaje acerca de Marvel Comics. Se dice que Mark Waid era la persona que sabía más cómo ubicar en los acontecimientos históricos a lo largo de toda la continuidad de Marvel hasta All New, All Different Marvel. Y pues tenemos que recordar que muchas cosas del universo Marvel se trabajaron de manera, ¿cómo se podría decir? No se trabajaron en orden, porque tenemos el origen de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que son el primer grupo de la familia, pero también retomamos o agarramos personajes de lo que es la Golden Age, cuando era Timely Comics, como Namor, The Human Torch y Capitán América, entre otros. Y aquí los vamos a ir comparando en orden cronológico conforme fueron pasando las cosas. También podría mencionar de los Eternos, por ejemplo, que fue en los 70s cuando Jack Kirby regresó a Marvel después de haberlo dejado e irse a DC Comics. Entonces empezamos con nuestros dos personajes principales, que van a ser Franklin Richards y Galactus, que están a punto de entrar a un nuevo universo, ya que en el que estamos actualmente está a punto de colapsar y de dejar de existir, por lo cual Franklin Richards le pide a Galactus que le ayude a recordar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del universo, y este es quien nos va a relatar todos los orígenes hasta donde se sabe de cómo empezó todo. Entonces vamos a empezar con obviamente el Big Bang y cómo todas las partículas se fueron esparciendo a lo largo del universo. Y vamos a tener las 6 gemas del infinito, por ejemplo, que son una de las cosas que primero se crearon. El tribunal viviente, los abstractos. Y vamos a ver muchas splash pages, así como esta. En esto el autor Francesco Rodríguez sí hizo un trabajo excelente. Por ejemplo, aquí tenemos a los Celestiales, a los Watchers, tenemos a Eternidad, a Eon, a los Abstractos. Y esto pues, bueno, la Fuerza Phoenix también la podemos ver aquí en la parte superior izquierda. Perdón, está un poquito arriba. Y vamos a ver cómo todo esto se fue esparciendo. Luego tenemos el inicio y el origen de los Brood. Tenemos el inicio de Galactus. Y esto es lo que va a relatarnos toda esta edición. Nos va a relatar cómo fue que todo fue cayendo en su lugar, qué acontecimientos dieron paso a tales cosas para que pudieran existir ciertas otras cosas. Y pues en este primer número nos vamos a topar con muchos personajes que muy posiblemente muchos de nosotros no vamos a estar familiarizados con ellos, porque son personajes que actualmente ya no existen o que se utilizan muy poco, o de los cuales pues sabemos muy poco porque salieron en tiras cómicas, como les decía, Timely Comics. Entonces son personajes que muy poco se utilizan ahora. También tenemos los Vengadores, que trabajó hace poco, no estoy mal, creo que fue Jason Aaron, podría estar equivocado ahí, donde Odín formaba parte de los Vengadores antes de Thor. Tenemos a los Eternos, tenemos a los Kree, tenemos a ese personaje Tuk, que es el primer descendiente inhumano que vivió en la Tierra, en Savageland más específicamente. Y pues eso es lo que nos va a relatar la historia, como les estaba comentando.
A mí personalmente me gustó bastante la forma de Rodríguez de trabajar, porque hay unas secuencias, específicamente la de Capitán América, que me gustó bastante. Ahora se las voy a mostrar. Tenemos, por ejemplo, el Omnimente, los Inhumanos en... ¿cómo se llama esta isla? Bueno, los Inhumanos, perdón, se me olvidó el nombre. Tenemos el nacimiento de Thanos. Tenemos a Fin Fan Foom. Tenemos a Nathanael Richards, que se volvió Kang, pero antes fue Ramatot. Tenemos a Ensa Banur, que fue y luego se convirtió en Apocalypse. Y también esto, si conocemos mucho el universo Marvel, de las historias clásicas, también modernas, le vamos a sacar mucho jugo. Por ejemplo, esta secuencia de acá es de Shield, de Jonathan Hickman, cuando un Eterno viene y da luz a su hijo celestial en el sol. Pero vamos a ver cómo este celestial es posiblemente la Atacombe de la civilización. Y luego, pues, como les digo, Rodríguez hace un trabajo excelente. Este Destroyer está increíble. El dibujo es magnífico. Y terminamos el primer número, que como les comentaba va a ser el origen del universo como tal, las deidades que existen y los primeros héroes que se vieron en la Tierra. Ya en el número 2 ya vamos a tener pues personajes más conocidos. Vamos a empezar a ver a los X-Men. Y esta secuencia es la que les estaba hablando. Aquí tenemos al joven Steve Rogers, que le están haciendo bullying. Y quiero que se fijen mucho en los cuadritos amarillos, que van a ser los puntos donde vamos a ver a Steve Rogers cómo empieza a estar de bajón, sigue caminando, sigue caminando. Aquí ve el rótulo de I want you for the US Army, o te quiero enlistado en el ejército. Vemos cómo no lo aprueban, vemos cómo se decepciona, vemos cómo alguien le toca para comentarle algo, y ver el nacimiento de Capitán América para entrar en la Segunda Guerra Mundial contra la nazi de Hitler y contra la nazi de Red Skull. Entonces son cositas que ahí vas viendo que te van gustando, porque no todos lo ven. Entonces sería que le dieran una oportunidad si les gustara saber un poco más de cómo encajan todas las piezas a lo largo de la historia del universo Marvel. Como les digo, el arte es espectacular. Mark Waid hace un excelente trabajo para mostrarnos cronológicamente cómo piensa él y que deben ir las cosas, y hace mucho sentido porque también vamos en orden cronológico, conforme a la periodicidad con la que se publicaron los números. Todos van a tener un spotlight, al menos lo más importante. Aquí tenemos ya la era de los 70s, cuando se requirió un nuevo aire en los héroes que fueran de diferente tipo. Tenemos a Moon Knight, tenemos a Nova, Werewolf by Night. Tenemos a Jessica Drew como Spider-Woman, a Carol Danvers como Capitana Marvel, a Dazzler. Luego tenemos a She-Hulk, que nos cuenta un poquito cómo fue que se volvió en She-Hulk. Ya pasamos a los 90s, con X-Force, el Guantelete del Infinito, con Jim Starlin, Strife, Maximum Carnage de los 90s. Y aquí pues ya pasamos a la de los 2000, donde vamos a ver Civil War, House of M, todo esto. Lo bonito de esta edición, aparte también, es que la mitad de la edición va a ser material extra que nos va a ayudar a ponernos en contexto con las cosas que no comprendimos en su momento. Todos los paneles van a tener información sobre lo que vimos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la primera splash page, donde les comentaba que estaba la Fuerza Phoenix, los abstractos, los celestiales, el cristal Eoncran. Tenemos también a Eon. Y así vamos a irnos, como les digo, con información relevante, donde podemos encontrar esta información y cómo fue que se hizo. Aquí tenemos, por ejemplo, el experimento que hicieron los celestiales en la Tierra con los desviantes, los humanos y los eternos. Aquí tenemos a los Vengadores del 1 al 6.
que fueron los Vengadores de la época jurásica, por así decirlo. Y como les digo, aquí sí, si les gusta leer, si les gusta aprender, esta es una edición que les va a ayudar mucho a aprender todo esto. Y que espero pues les haya gustado. Espero que lo puedan revisar. Si ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Coméntenmelo. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.